Muy buenos días niños, hoy día ya es lunes 16 de noviembre de 2020. Un placer que nos volvamos a encontrar nuevamente. Espero que esta semanita haya servido para que descansaran, reponer energía y empezar estas últimas 2 semanas antes de nuestras evaluaciones. Recuerde que si tiene dudas me puede escribir al correo para que la aclaremos y poder conectarnos también y poder explicar. ¿Con qué vamos a partir hoy día? Quiero que lo revisemos inmediatamente. Hoy día ando animalista, por eso el power de hoy. Miren lo que tengo acá. Si solo lo miramos, ¿qué tipo de texto cree usted que vamos a ver? ¿Qué veo a partir de la imagen que está acá? Muy bien, tengo un título y ese título habla de la Caperucita Roja. ¿Iré a leer el cuento de la Caperucita Roja? ¿Qué cree usted? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué otra pista tengo que me podría ayudar a descubrir qué tipo de texto voy a trabajar hoy día? Ya la portada de un libro, ¿cierto? Que dice Una Caperucita Roja, de la autora, ¿cierto? Muy bien, ilustradora. Perfecto. Sale la editorial también. Entonces, iré a leer el texto porque me habla que es parte también de una ilustradora. Parece que no, ¿cierto? Entonces quiero que se prepare, que piense qué tipo de texto es el que vamos a leer y veamos qué nos dice. Caperucita Roja ha dejado de ser la inocente niña que confunde al lobo con una buena persona y se deja engañar en su camino a casa de la abuelita. Sí, ya la reciente adaptación cinematográfica del cuento clásico de Charles Perrault nos acerca a una visión muy distinta de la dulce niña a la que estábamos acostumbrados, esta nueva versión literaria de la historia tampoco nos dejará indiferentes. Estamos ante un álbum de pequeño formato y una sencillez gráfica apabullante. Los protagonistas de la historia, Caperucita y el lobo, aparecen ilustrados solo con trazos de carboncillo en dos colores, negro y rojo por supuesto. Son trazos vivos, enérgicos, que transmiten la personalidad de los personajes, un animal fiero y una pequeña desvalida. Pero la historia da un giro sorprendente cuando Caperucita demuestra no sentirse intimidada por el lobo. Se acerca a su enorme dentadura, aguanta sus gritos y observa detenidamente todos sus movimientos. ¿Qué está pasando? ¿Guardará esta sorprendente niña algún as bajo la caperuza? Marjolaine Leray recrea el famoso cuento clásico con mucha picardía y un estilo personal, algo que se agradece en historias que ya todos conocemos. Consigue crear un álbum que sorprenderá a los más pequeños y arrancará una sonrisa incluso a un adolescente poco lector. No hay edades que no se asombren hasta el final de este pobre lobo feroz. Culturaramas disponibles en www.enlacesantillana.cl lenguaje escrito. Perfecto. Si lo pensamos, ¿con qué propósito fue escrito este texto que acabamos de leer? Muy bien, ¿cierto? De contarnos un poco esta nueva versión. Veamos, trabajemos juntos aplicando lo que hemos ido aprendiendo en nuestras clases de comprensión lectora. Tengo activado mi pluma para que vayamos identificando lo que sabemos a partir del texto. Dice, Caperucita Roja ha dejado de ser la inocente niña que confunde al lobo con una buena persona y se deja engañar en su camino a casa de la abuelita. Entonces, ¿qué dejó de ser? Lo que me dice acá, dejó de ser la niña, ¿cierto? Que confunde a este lobo, que confunde al lobo con buena persona y se deja engañar. Perfecto. Es decir, ya tiene una idea distinta de cómo es Caperucita. Si ya la reciente adaptación
cinematográfica del cuento clásico de Charles Perrault nos acerca a una visión distinta de la dulce niña a la que estábamos acostumbrados, esta nueva versión literaria de la historia tampoco nos dejará indiferente. Es una nueva versión, ¿cierto? Una nueva versión que habla de esta niña que ya no es inocente y que no se deja engañar y que promete que nos cautivará y que no nos dejará indiferentes. Eso nos dice el texto. Luego, estamos ante un álbum de pequeño formato, una sencillez gráfica apabullante. Los protagonistas de la historia, Caperucita y el Lobo, aparecen ilustrados solo con trazos de carboncillo en dos colores, negro y rojo. Por supuesto, son trazos vivos y enérgicos que transmiten la personalidad de los personajes, un animal fiero y una niña desvalida. Le pregunto, ¿qué nos dice este párrafo? Muy bien, nos habla sobre el formato, muy bien, un formato, y sobre cómo están ilustrados, ¿cierto? Caperucita y el Lobo, los colores, ¿cierto? El tipo de trazo, ¿ya? ¿Y qué función cumplen ese tipo de trazo? Bueno, están relacionados con la personalidad, es decir, con un animal fiero y una pequeña desvalida. ¿De qué colores? Nos habla de que son de dos colores, negro para el lobo y rojo para Caperucita. Entonces ya aquí nos está hablando del formato del texto, de esta nueva versión, de esta nueva versión literaria de Caperucita Roja. Muy bien, pero la historia da un giro sorprendente cuando Caperucita demuestra no sentirse intimidada por el lobo, se acerca a su enorme dentadura, aguanta sus gritos y observa detenidamente todos sus movimientos. ¿Qué está pasando? ¿Guardará esta sorprendente niña algún as bajo la caperuza? Aquí ya nos cuenta un poco, ¿cierto?, de cómo se desarrolla esta historia. Ya no es una niña tímida y temerosa, me lo decían en el primer párrafo, sino que ya no se deja intimidar. ¿Qué significa intimidar? Muy bien, no se deja amedrentar, asustar por este lobo, ¿cierto? Y se acerca y está frente a él. Marjorie Leray, ¿quién es Marjorie? Muy bien, la autora, ¿cierto? Dice que recrea con picardía y estilo personal, ¿ya? Habla de nuevo sobre el texto. Algo que se agradece en historias ya que todos conocemos, es decir, podríamos inferir, ¿cierto?, que le da un matiz distinto y consigue crear un álbum sorprendente que sorprenderá a pequeños y arrancará en sonrisas incluso a adolescentes no buenos lectores. Fíjese que me está diciendo que es un libro que no es solo para niños, sino también para adolescentes, ¿ya? Y que no hay edades que no se asombren con este final. Es decir, tiene un final distinto al texto que conocemos, un texto distinto, un formato distinto. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito? Muy bien. En sus palabras, entonces, es hablar sobre este nuevo libro, ¿cierto? Esta nueva versión de la Caperucita Roja, que ya no es una niña desvalida, nada, sino que al contrario, es una niña que logra enfrentar sus temores, logra enfrentar a este lobo. Muy bien. Y me dice que todos se van a sorprender. Entonces, ¿en qué se diferencia esta versión, de acuerdo con lo que vimos, de esta Caperucita Roja, de esta autora, con la tradicional? Muy bien, en la personalidad, ¿cierto? Ya no es una niña inocente que se deja embaucar, ¿cierto? Ahora se enfrenta a este lobo. De acuerdo a la autora de este texto, ¿por qué las ilustraciones son especiales? Muy bien, son simples, están hechas a carboncillo, con colores, es decir, no tienen mucho, pero los colores sí representan y el tipo de trazo quieren dar vida y representar cómo son los personajes, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Cuál crees que es el objetivo de este tipo de texto? Muy bien. Es un texto no literario, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué propósito?
decirme que hay una nueva versión, que es distinta, que me va a sorprender, ¿cierto? Que está muy bien lograda en cuanto a la gráfica. Por lo tanto, está haciendo una crítica. ¿Y te gustaría leer La Caperucita Roja a partir de la crítica que acabas de leer? A mí sí, yo lo debo confesar. Entonces, niño, es importante, recuerda ir tomando nota, poner fecha, anotar objetivo y la materia. Lo que vamos a hacer hoy día es comprender la crítica literaria y, obviamente, conocer su estructura. Hemos visto que las noticias tienen una estructura, los textos informativos, y esto también dentro del género periodístico, que es la crítica, también tiene una estructura. ¿Qué es la crítica literaria o crítica de libro? Es un tipo de texto periodístico de opinión en el que se plantea una valoración de un libro, ¿ya? Y por lo general, la valoración es de un libro que acaba de salir, que ha sido publicado recientemente. Suelen aparecer en suplementos literarios como Artes y Letras del Mercurio, en revistas y también en sitios web. A veces cuando uno busca en las librerías, ¿cierto? En los sitios web de la librería, los nuevos textos que están saliendo, aparecen estas críticas literarias. ¿Y a quién va dirigido? Justamente, pues va dirigido al público que está interesado en conocer las novedades literarias, es decir, los nuevos libros que están apareciendo. Por lo general, el que elabora esta crítica literaria es un experto en literatura, es decir, alguien que sabe mucho de literatura y que obviamente está autorizado para dar su opinión fundada acerca del tema. El texto va firmado con su nombre o seudónimo, ya que, ojo, él es el responsable, el que escribe el texto literario es el responsable directo del punto de vista que presenta. Él es el responsable. Por lo tanto, a veces el diario no tiene la responsabilidad, sino que quien crea esta crítica literaria. Para hacerlo, para escribir y emitirla, es muy importante respaldar la opinión, pero ¿saben qué? Como lo hemos enseñado, con argumentos, argumentando el punto de vista para poder explicar si te gusta, no te gusta, sí, medianamente, ¿cierto? Y cuando comentas con tus compañeros un libro, en realidad lo que estás haciendo es una pequeña crítica, fíjate, porque estás señalando aquellos aspectos que destacas, aquellos que no, y a través de la crítica literaria, los especialistas y también los aficionados a la literatura dan su opinión sobre los textos que leen. Fíjate tú, todo eso se logra a través de la crítica literaria. Sigamos. Bueno, todo texto usted sabe que tiene una estructura que es importante considerar, tanto en la medida que leo como también cuando creo una crítica literaria, porque la puedo escribir y la puedo verbalizar o la puedo publicar incluso en el diario mural. O sea, usted podría hacer una crítica y ponerla atrás en el diario mural cuando ya estemos en clase y sería un buen desafío. Primero el título. Fíjese que en el texto que leímos estaba el título, Caperucita Roja. ¿Y cuál es el propósito de tener un título? Que nos va a indicar sobre el texto del que vamos a hablar o adelanta una opinión o adelanta la opinión que se tiene sobre lo que se analiza, ¿ya? Y sirve para que nosotros como lectores, los receptores, conozcamos sobre qué se va a hablar, ¿ya? Presenta brevemente algunos acontecimientos claves de la historia. Ojo, que no es un resumen, sino que cosas importantes. ¿Se acuerda que la Caperucita Roja decía ya no se deja intimidar, pone su cabeza en el hocico, ¿cierto? Que son algunos datos. No es toda la historia, es parte. No sabemos dónde se encuentran, cómo se encuentran, qué se dicen, ni tampoco cómo termina. Pero ya nos dan una característica de este comportamiento nuevo de la Caperucita. Y como le decía yo, no adelantando demasiado ni contando el final. Luego se hace un comentario. En estos párrafos el autor de la crítica expone la opinión que tiene sobre el libro que está analizando o del que está hablando.
Se deben mencionar los motivos por lo que dicha opinión es positiva o negativa. Menciona partes o elementos del libro. Recuerda que acá mencionaba eh, algunos elementos gráficos en que estaba constituido, que decía que podía sacar sonrisas porque era una historia distinta, renovada, y justificaba porque era renovada a lo que conocíamos de esta inocente que se dejaba engañar por el lobo, de esta Caprucita, y que esta no, al contrario, y me da ejemplos de por qué. Bueno, luego hay una conclusión que donde resume, ¿cierto? Sintetiza su opinión planteada, expresando por qué le resulta recomendable la lectura de este libro. ¿Se acuerda? Era porque iba a causar más de una carcajada en todo, incluso aquellos adolescentes que no leían. Y datos de la obra, esta da información, eh, puede ir en el texto central o como un apartado complementario, donde se incluye el título, el autor, el ilustrador, la fecha de publicación, la editorial, de ser posible, la portada, que era lo que teníamos. ¿Se acuerdan que tenía la portada, el nombre del autor e ilustradora, de qué editorial era? Ya, esa es la estructura de la crítica literaria. Y lo que aprendimos lo tenemos que poner en práctica, pequeños, porque ¿cómo comprobamos que aprendimos algo si no lo practicamos? Bueno, va a leer muy bien esta crítica que se llama Se busca lobo. Es de Ana María Machado, las ilustraciones son de Lauren Cardón, de la editorial Norma, fue escrito en el 2010. Fíjese, ahí está esto que nos hablaba en el punto 5 de la estructura. Datos del autor, la editorial, el año. Se busca lobo. Se busca lobo, un adulto de buena apariencia, con experiencia comprobada, trabajando con responsabilidad. Así dice el anuncio que encuentra Manuel Lobo en el periódico. Como ya lleva bastante tiempo en busca de trabajo, conoce los términos currículum y pretensiones de sueldo, pero el problema surge cuando se da cuenta de que en realidad andan buscando un lobo animal y él no lo es. Él es una persona cuyo apellido es Lobo, pero igual se arriesga y se presenta. Y con mucha suerte, después de unos días, es contratado. Su labor consistirá en responder las solicitudes de los numerosos lobos que están postulando. Esta sencilla situación abre entonces un despliegue de cartas que han mandado numerosos lobos y las respuestas que le envía Manuel Lobo. Como él es una persona muy lectora, descubre inmediatamente de qué lobo se trata. Un lobo famosísimo, como es el de Caperucita Roja, el del cuento de los tres cerditos, el de la fábula de La Fontaine, el que amamantó a Rómulo y Remo y otros. Manuel tiene respuesta para todos ellos, pero surge un problema. Pronto se da cuenta de que el aviso ha sido muy vago y por eso resulta difícil encontrar a quien se necesita. Ana María Machado nos sorprende una vez más por su originalidad y nos ofrece una nueva historia llena de elementos cautivantes, no solo para niños. Un sutil tono humorístico acompaña las cartas que permiten conocer o reconocer al lobo como personaje. Las ilustraciones son del francés Laurent Cordon, quien demuestra un manejo magistral de la presentación epistolar, combinando diversos formatos, tipografías, etc. El contenido de las cartas muestra un sutil toque de humor y las relaciones que se pueden establecer con las otras historias captan el interés del lector. El desenlace es inesperado y sorprendente. En suma, es un libro entretenido, una invitación a leer, por cierto, a averiguar más sobre lobos. ¿Qué duda cabe? Ana María Machado nos tiene acostumbrados a libros que no solo atraen a niños, sino también a adultos. Si se fija, están la estructura que mencionamos antes. Podemos inferir que
el que elaboró esta crítica conoce los libros de Ana María Machado? ¿Qué cree usted? Y si es así, ¿por qué? ¿Dónde lo podríamos inferir? Una buena pregunta. Eso tiene un punto, un bonus track. Entonces, ¿de qué se trata el libro que se comenta en la crítica? ¿Que destaca la crítica en relación al final del relato? De acuerdo a lo mencionado por la autora de la crítica, ¿cuál crees que es el desenlace de la historia? Según la autora de la crítica, ¿para qué tipo de lectores es apropiado el libro? ¿Se busca luego? Explica por qué. Y luego de leer la crítica, ¿tienes curiosidad por leer el libro? Mencionado en ella, porque, ojo, ¿se acuerda que al principio, cuando leímos la primera crítica, fuimos destacando y yo le dije, esto es lo que sé a partir del texto, lo que conozco a partir del texto? Bueno, ese mismo trabajo tiene que hacer usted para que luego pueda inferir y pueda responder las preguntas de la mejor manera posible, ¿ya? Así que, manos a la obra y a trabajar. Entonces, niños, ¿qué dirían y en qué aspectos centrarían la atención si tuvieran que comentarle a un compañero un libro que están leyendo? Es decir, una crítica. ¿Qué harían? ¿Qué le dirían? ¿Cómo estructurarían lo que van a comentarle? Fíjese, bien, piénselo. ¿Qué le diría? Muy bien, el nombre del autor, ¿cierto? El nombre del libro, el nombre del autor. Muy bien, una breve síntesis del texto. Algunas de lo que se trata el texto, ¿cierto? Y también hablar del formato, no está de más, ¿cierto? Hablar del formato del libro, de las ilustraciones, si es que las tiene. Y luego, ¿por qué lo recomiendo, cierto? Que es lo que me llama la atención del libro. Entonces, queridos míos, con esto me despido y espero que tengan una buena tarde. Recuerden trabajar y ya nos veremos el día miércoles con una nueva clase. Un abrazo grande, no se olvide hacer sus actividades para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Un abrazo y nos vemos ya el miércoles.